Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de cálculo de dosis, un procedimiento más de la regla de 3 concerniente a los conocimientos para técnicos auxiliares en salud, eh, como auxiliares de enfermería y de servicio farmacéutico. Observaciones previas, recuerdan siempre por favor ver los demás videos que estaremos subiendo de forma frecuente para hacer diferentes tipos de procedimientos y de paso ustedes constantemente aprender y entender cómo funciona el proceso. ¿Qué es el cálculo de dosis? Es una fórmula matemática basada en regla de 3. Es una regla de 3 simple, común, normal, en donde nosotros lo que hacemos es básicamente, según unos parámetros, establecer lo que sería la dosis adecuada para el paciente según una indicación médica. ¿Listo? Básicamente esto sirve es cuando tenemos una medicación por vías intravenosas, intramusculares, y que, como decimos vulgarmente o popularmente, a ojo no es posible de calcular. Entonces la regla de 3 y el cálculo de dosis sirven es para solucionarnos ese pequeño inconveniente. Vamos a ver. Tenemos que lo primero que debemos saber es que, por ejemplo, los medicamentos todos traen dos parámetros, ¿sí? Dos parámetros que son fundamentales para que ustedes siempre los tengan en cuenta, que son la concentración y el volumen. La concentración es la cantidad de medicamento que tiene y el volumen viene siendo el diluyente en el que está, ¿sí? En cuanto está diluido el medicamento, es decir, la cantidad de líquido, por decirlo así. Esto es el líquido, que siempre viene expresado en ml o en cc, y esta es la concentración, que siempre viene expresados en, por ejemplo, gramos, miligramos, microgramo, nanogramo y unidad internacional, ¿vale? Todos los medicamentos traen eso, ¿sí? Excepto los que son de presentación de forma farmacéutica sólida, es decir, o semisólida, porque solamente traen la concentración. Como no son líquidos, entonces no trae el líquido, obviamente. Entonces, eso lo entenderán mejor por ejemplo, en el video de fraccionamientos y en el video de diluciones, que también es un video donde van a entender mejor esa parte. Pero en esencia, los medicamentos, cuando vienen líquidos, traen el volumen, ¿sí? La cantidad de líquido aquí a un lado, lo traen aquí, ¿sí? Que dice es, hay tanto de medicamento y está diluido en esta cantidad de líquido. ¿Listo? Eso es lo que significa. Todos lo traen, ¿sí? Incluso por ejemplo en este caso que son dos medicamentos iguales, son el mismo medicamento pero tiene concentraciones diferentes. Miren, este tiene una concentración de 100 miligramos y está diluido en 10 mililitros. Este es de 40 miligramos y está diluido en 4 mililitros, ¿vale? Lo mismo que pasa con esta heparina. En la heparina de 1% viene de 5000 unidades internacionales. No se asusten con los numerotes de las unidades internacionales, que ya les voy a mostrar que son muy fáciles de calcular. De hecho son más fáciles que estos. Y lo que sería, digamos, la heparina de 5%, que ya esta sería de 25.000 unidades internacionales. Vuelvo y les digo, no se asusten con esos numerotes, que esto es súper fácil de calcular. Más fácil que esto, ¿vale? Y como les decía hace un rato, la concentración total de los medicamentos, esta de aquí, esta de aquí, esta y esta, ¿sí? Esta es la concentración. Se viene a expresar siempre en estos valores. ¿Sí? Estos valores son siempre para concentración. ¿Listo? Peso molecular. Esto es la concentración. Es decir, nanogramo, microgramo, miligramo, gramo y unidad internacional. Y esta de acá es el diluyente. Mililitros o centímetros cúbicos. Hay que decir que los centímetros cúbicos ya casi no se utilizan. Lo que sí se utiliza muy frecuentemente son los mililitros. Importante eso. ¿Listo? Y ese es el diluyente. ¿Vale? La cantidad de líquido. Este de aquí, este de aquí, este y este, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Dice, lo segundo que debes saber es la manera en que esto está distribuido. Esto es fundamental y yo creo que esto es de lo que más trabajo le da a todos los auxiliares de enfermería y a todos los auxiliares de servicio farmacéutico cuando se trata de cálculo de dosis. Porque es que esto digamos, un poco complejo a la hora de nosotros tratar de sacar estos cálculos mentalmente. También incluso a través de calculadora. Lo que sucede es que también es una cuestión básicamente de mera lógica. Los nanogramos, que son estos de aquí, nanogramos, los microgramos, los miligramos y los gramos. Estas son las unidades internacionales, que es un cuento aparte.
pero estos de acá todos están correlacionados. ¿Por qué están correlacionados? Porque entre cada uno de estos hay una diferencia de concentración de 1000, ¿sí? Es decir, si yo junto 1000 de estos, tengo uno de estos, ¿listo? Uno solo de estos. Pero si yo junto 1000 de estos, obtengo uno de estos. Y a su vez, si junto 1000 de estos, obtengo uno de estos, ¿sí? Es decir, si junto 1000 nanogramos, obtengo un microgramo. Si junto 1000 microgramos, obtengo un miligramo. Si llego a juntar 1000 miligramos, obtengo un gramo. Obviamente, eso puede ser a la inversa también. Es decir, un gramo es el igual a 1000 miligramos, un miligramo es el igual a 1000 microgramos y un microgramo es el igual a 1000 nanogramos. ¿Sí? Las unidades internacionales no tienen ese inconveniente, pero les digo que esto es tan fácil de calcular. Esto sí es un poco más complicado, ¿vale? Pero estas conversiones son importantes que las entiendan para poder hacer su proceso de cálculo de dosis. Nanogramo, microgramo, miligramo y gramo, ¿vale? Tomen notas. Unidades internacionales. ¿Cómo se realiza el cálculo de dosis o fórmula regla de 3? Bueno, la regla de 3 ya la conocemos. La regla de 3 es A por B dividido en C. Esta es la fórmula. Es muy básica, muy sencilla de utilizar. Es simplemente tres números, es decir, por eso se llama regla de 3. Esto es un número, esto es otro número, esto es otro número. Ah, que hay letras. Listo, sí, es que sí lo utilizamos es para dar ejemplificaciones. A por B dividido en C, pero esto a la larga se convierte en la orden médica, el diluyente y la concentración total. Entonces, miren. Tenemos primero que resolver la primera línea de acá arriba, entonces A por B, y eso es lo que yo hago. Yo lo junto así para que simplemente me entiendan cómo funciona. ¿Listo? Esto es un resultado parcial. La línea que significa división, y lo que vamos a hacer es trasladar este factor de acá abajo, que es la concentración total, la vamos a poner otra vez aquí. Y ahora sí que ya tenemos no 3, sino solamente 2 números, este lo dividimos por este. Y ahí lo que obtenemos es un resultado, el cual va a tener una nomenclatura que en cálculos de dosis siempre está expresado en mililitros. Siempre, solo en mililitros va a estar expresado, ¿vale? Solo en mililitros. Dicho eso, vamos a ver cómo sería el cálculo. Ya sabemos, ya entendemos la fórmula que está acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es entender cada una de las letras. ¿Qué significa? La A significa orden médica, la cantidad de dosis que el médico indicó. Es decir, el médico dijo, administra X cantidad de medicamento, pues esa X cantidad de medicamento va aquí. Eso se multiplica por la cantidad de diluyente que tiene el medicamento, es decir, la cantidad de mililitros o de cc que tiene el medicamento, en lo que viene diluido. ¿Listo? Y se divide por la cantidad total de concentración que tiene el medicamento. Es decir, el medicamento, como en uno de los casos que veíamos hace un rato, que tiene 75 miligramos, estos son, 150 miligramos, y está diluido en 3 mililitros, estos son los 3 mililitros. Y este es este número viene de la fórmula que el médico mandó. El médico dijo ponga 75 miligramos, el medicamento viene diluido en 3 mililitros y tiene una concentración total de 150. Ahí están los 3 números. Entonces, vamos a ver, se resuelve esto primero. El resultado parcial que hay aquí es de multiplicar la cantidad de dosis por el diluyente, y luego trasladamos la concentración total que se encuentra acá y la ponemos en esta zona de aquí. ¿Listo? Cuando ya tenemos solamente estos dos números, este se divide por este y obtenemos un resultado, el cual siempre va a estar expresado, como les decía, o en mililitros o en cc. Vuelvo y repito, los cc básicamente ya casi no se utilizan. Generalmente se utilizan solo los mililitros. Eso lo pueden ver hasta en los medicamentos, en las jeringas, bueno, en múltiples lugares pueden notar eso. ¿Listo? Dicho eso, así se simplifica la fórmula, dosis por diluyente dividido en concentración total. Y cuando ya entienden eso, sacan el parcial, lo dividen por la concentración total y obtienen el resultado. Ejemplo número 1. La orden médica dice administrar complejo B vía intramuscular 250 miligramos cada 8 horas por 4 dosis. Esto de las 4 dosis es porque significa que este mismo proceso lo vamos a repetir 4 veces, ¿sí? A lo largo puede ser de un día, a lo largo puede ser de una semana, un mes o repetidamente dependiendo
dependiendo pues obviamente de qué tanto tiempo el médico quiere extender el tratamiento del paciente. Esto que está aquí es no la frecuencia es esto, esta es la duración del tratamiento, pero para una fórmula de cálculo de dosis esto no es necesario. Lo que necesitamos es de este punto para acá, ¿listo? De este punto para acá, es decir, la orden, la dosis que está mandando el médico, cada cuánto la está mandando, es decir, cada cuántas horas la manda, cada 2, cada 4, cada 6 horas. Generalmente siempre van a ser números pares, pero eso sí, no se les haga raro de pronto en algún momento encontrar números impares. Puede darse la situación, pero lo común, lo tradicional y lo normal es que se manejen números pares en las órdenes, ¿listo? Cada 2, 4, 6, 8, 10, 12 horas, ¿listo? Entonces esta es la orden, ¿listo? Administrar complejo B vía intramuscular 250 miligramos. Pues aquí va los 250 miligramos. Recuerden que esta es la orden médica, es la dosis que indicó el médico. Luego aquí va el diluyente del medicamento y me van a preguntar, bueno, ¿y de dónde saco yo esa cantidad de diluyente del medicamento? Pues lo sacas del mismo medicamento, o sea, en la caja, en el empaque, en la presentación del medicamento debe venir en cuánto está diluido el medicamento. ¿Listo? Si el medicamento no viene diluido es porque tienes que diluirlo, como el caso de una suspensión, como el caso de la penicilina, por ejemplo, que tienes que poner el líquido allí en el vial para luego hacer el proceso de dilución. Tú lo que agitas el vial y la suspensión que se encuentra allí, el polvo que se encuentra allí, se disuelve. ¿Listo? Pero el mismo frasco te dice en cuánto lo tienes que diluir. Es decir, si esto fuese una penicilina, aquí dentro, aquí en la misma penicilina te dice 5 mililitros o de 10 mililitros. Es decir, tú tienes que a ese vial ponerle máximo esa cantidad de líquido, o lo que dice allí tienes que ponérselo, ¿listo? ¿Por qué? Porque el vial no soporta más que eso. O sea, tú no puedes pretender que si el vial te dice de una suspensión como la penicilina, por ejemplo, te dice que esa penicilina, el vial, allí tienes que diluirlo en 10 mililitros, tú no puedes pretender meter 15 en ese vial, tienes que meter 10, exactamente lo que te dice. En este ejemplo del complejo B no es necesario eso, porque el complejo B sí viene líquido en este caso, y viene por 10 mililitros, ¿listo? Entonces este 10 es de esos 10 mililitros del vial. Entonces es necesario que tú tengas el medicamento en la mano para saber cuánta dilución tiene el medicamento, ¿vale? Eso es necesario. Entonces 250 miligramos de la dosis que indica el médico, los 10 mililitros en los que está diluido el medicamento. ¿Y de dónde sale estos 1000 miligramos? Bueno, lo que pasa es que aquí vienen las conversiones. Es decir, cuando tú coges medicamentos, ¿sí? Este medicamento dice por un gramo de complejo B. 1 gramo, pero recuerda que cuando hablamos de nanogramos, microgramos y todo eso, decíamos que a la inversa, 1 gramo, ¿sí? Como lo que dice este complejo B, 1 gramo es el equivalente a 1000 miligramos. Entonces, como a ti te están pidiendo miligramos, tú tienes que convertir ese gramo a 1000 miligramos, ¿sí? Ese es el concepto que más dificultad le da a todos los auxiliares de enfermería y de servicio farmacéutico, porque esa conversión a veces se vuelve un poco engorrosa. Digamos que a ti te pidieron, por ejemplo, en algún caso determinado, te pidieron microgramos, ¿sí? Y tú tienes 1 miligramo, pues tienes que convertir, ¿sí? Ojo con eso, tienes que convertir ese miligramo a microgramos. Entonces son 1000 microgramos. 1 miligramo es el equivalente a 1000 microgramos. Estoy hablando a la inversa, no es este ejemplo, ¿sí? Estoy hablando a la inversa. Entonces, tú lo que tienes que hacer es convertir esto que está aquí abajo, lo tienes que convertir a esto que está acá arriba. Mucha atención con eso, mucho cuidado. No al revés. Es decir, si aquí tú lo que tienes de medicamento es 1 gramo, pero te están pidiendo miligramos, pues esto de acá tienes que convertirlo a miligramos, porque es lo que te están pidiendo. ¿Listo? Entonces, siempre llévate esa idea, siempre, ¿vale? Entonces, cuando ya tienes este resultado, y ahorita van a entender más bien por qué se hace este cálculo de esta forma, ¿listo? Ahora, simplemente resuelven esta fórmula de la misma manera en que se resuelve una regla de 3. 250 por 10 son 2500 y lo dividimos por este número de acá abajo, el 1000, y eso me da un resultado de 2.5 mililitros. 2.5 mililitros, siempre así. ¿Por qué siempre así?
Bueno, pues porque básicamente cuando hablamos de regla de 3, estos valores que son iguales, es decir, este miligramo y este miligramo, estas dos nomenclaturas se anulan, esto se cancela. Y cuando se cancelan estas dos nomenclaturas, pues lo único que queda libre son los mililitros y entonces esto es lo que ponemos acá. ¿Listo? Entonces, así funciona. Siempre recuerda, primero que todo, tener en cuenta qué tipo de concentración te están pidiendo, es decir, miligramo, gramo, nanogramo y tal, y la que esté aquí la tienes que convertir a esta misma de acá, ¿listo? Teniendo en cuenta ya sea a la inversa o en ascenso de lo que son los nanogramos, microgramos, miligramos y los gramos, y pues las unidades internacionales, que eso no tiene nada del otro mundo. Ahora, una vez resuelto esto, lo que dice es que 2.5 mililitros. Ahora, me van a preguntar, ¿se redondea? No. El redondeo solo existe en cálculos de goteo. En goteo sí se puede redondear. En dosis no se redondea. Prohibido redondear porque estarías administrando una dosis inadecuada. Y para eso se hace todo esto. Es para que tenga la dosis adecuada de medicamento el paciente. Lo que sacamos del vial obviamente son estos mismos 2.5 mililitros y los administramos al paciente. Aquí nunca se redondea. Y me van a decir, ¿y cómo saco yo 2.5 de aquí? Pues con una jeringa. Así. ¿Listo? Lo hacen de esta forma. Es muy sencillo. Es súper sencillo. Ejemplo 2 de cálculo de dosis. La orden dice administrar medroxiprogesterona vía intramuscular 50 miligramos cada 30 días. Esto es una inyección de lo que se conoce como planificación. La medroxiprogesterona es la misma que conocemos como Depo-Provera. Dice que por 3 dosis, la mandaron por 3 meses, por decirlo así. ¿Listo? En este tipo de fórmulas, cuando ya se ve así, este tipo de formulaciones, cuando se ve así, se nota que no es para planificar, sino como para un tratamiento posiblemente de quistes ováricos o miomas o cosas por el estilo, ¿vale? Eso es muy común, lo van a ver muy frecuentemente, porque no se está aplicando de forma constante o no se está poniendo sin límite de tiempo, que eso significaría que sería un método de planificación, sino que aquí se está estableciendo como una especie de tratamiento con tiempo límite. Bueno, eso ya es aparte. Necesitamos este dato de aquí para acá, para hacer el cálculo de la dosis. Ahora, el cálculo de la dosis, aquí dice que aplicar 50 miligramos, pues listo, 50 miligramos diluidos en multiplicados por 1 mililitro. ¿De dónde sacamos ese mililitro? Pues de lo que diga el medicamento como tal. Y el medicamento aquí dice que viene diluido en 1 mililitro como tal. ¿Ven? Entonces, así es como funciona esto. Ahora, en esta parte de aquí, 150 miligramos, lo mismo de acá, 150 miligramos, es el total de medicamento que se tiene en el momento. Entonces, dosis por dilución, dividido en el total de medicamento. Entonces, 50 por 1, 50, dividido en 150, esto me da un resultado de 0,3 mililitros. Me van a decir, uy, pero ese numerito, ¿de dónde sacamos semejante número tan pequeño? Pues lo sacan de aquí, del vial, ¿sí? ¿Cómo lo van a sacar? Eso sí ya es una técnica diferente. Para sacar esos 0,3 mililitros van a tener que utilizar jeringas de insulina. Difícilmente lo van a poder hacer con otro tipo de jeringas porque es tan poca cantidad que pues obviamente va a ser dificultoso. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que en una jeringa, por ejemplo, de 10 mililitros, van a tenerlo que sacar aquí, ¿sí? En este punto. Miren. Ahí. ¿Listo? 3 mililitros. Primera línea, segunda línea, tercera línea. ¿Listo? 3 mililitros. Perdón, ¿cuál tercera línea? Primera línea es esta de aquí, ¿vale? Y cada línea vale por 2. De hecho, si ustedes se fijan, vamos a verlo desde acá porque se nota más fácil. Cada línea vale por 2. Del 1 al 2 deberían haber 10 líneas. Pero en realidad miren que hay 1, 2, 3, 4, 5 a llegar a la línea del número mayor. Eso significa el número entero. Eso significa que estos decimales de aquí están de cada línea vale por 2. Entonces 1.2.4.6.8 2. ¿Ya? Así funciona. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. ¿Ya? Entonces, para sacar los impares es básicamente quedarse en los espacios en blanco. Por eso les digo que con estas jeringas es más complicado. Es más complicado. Fuera de que, al menos en este tipo de jeringas,
que son de embudo, pues obviamente es, digamos que posible hacerlo, posible, pero gran parte del medicamento se va a quedar, honestamente se va a quedar aquí en el embudo, porque pues, honestamente es tan poca cantidad de medicamento que se va a quedar aquí y se va a quedar en la aguja misma y en el mismo embudo de la aguja. ¿Listo? Entonces se va a quedar gran parte del medicamento, si no es que todo, se va a quedar en esta zona de acá. ¿Listo? Entonces no es recomendable hacerlo con esta. Con las de insulina sí. ¿Y cómo se hace con las de insulina? Bueno, pues se hace de la siguiente forma. Hacen esto. Ah, que yo necesito 0,3. Listo, ¿cuánto es eso? Aquí. Esto es una jeringa de 100 unidades internacionales. 100 unidades internacionales significa 1 mililitro. Eso es un dato curioso para que lo tengan en cuenta. De hecho, si ustedes cogen unas de estas jeringas y esta que dice 100 unidades internacionales le dan vuelta por un lado, van a ver que al otro lado dice 1 mililitro. 1 mililitro, ¿sí? 1 ml dice. Entonces, 1 ml es igual a decir 100 unidades internacionales. Pero tú necesitas es 0,3 mililitros. Pues eso es decir 30 unidades internacionales. Este es 0,3, esto es 0,4, esto es 0,5, esto es 0,6 mililitros. Hablando en mililitros. En unidades internacionales son números enteros. 30 unidades, 40 unidades, 50 unidades, 60 unidades. ¿Listo? Entonces, en esta de 100 unidades, hasta aquí. ¿Vale? Ah, que no tengo la de 100 unidades, tengo una de 50. Pues igual, la subes hasta aquí, hasta el número 30. ¿Listo? Vamos a ver. La subes hasta el 30. ¿Vale? Ahí, mira, al 30. Y esta es de 50 unidades. Esta es la mitad de esta. Esta jeringa no tiene 1 ml, tiene medio ml. Es decir, 0,5 ml tiene esta. ¿Vale? Pero tú necesitas nada más 0,3. ¿Listo? Y en la última, ahí. ¿Por qué? Porque me dices, no, pero yo tengo la de 30 unidades. Ah, pues llena. ¿Listo? La llenas totalmente. ¿Ok? Así funciona. Así es como se debe hacer. Entonces, espero que les haya quedado claro este ejemplo. Pasamos al siguiente ejemplo, o los siguientes ejemplos, porque les voy a mostrar aquí ya es con de a dos ejemplos, el ejemplo 3 y 4. Y en el caso del 3 dice, la orden médica es administrar Opdivo vía intramuscular 38 miligramos cada 2 horas. ¿Sí? Cada 2 horas. Entonces, y son 38 miligramos. Ah, listo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a coger los 38 miligramos de la orden, los 10 mililitros de donde los sacamos, ya vuelvo y les repito, del medicamento mismo. El medicamento viene en 100 miligramos de concentración que van acá abajo y 10 mililitros de diluyente acá, perdón. 10 mililitros de diluyente. 100 miligramos de concentración y 10 mililitros de diluyente. Es decir, aquí van los 10 mililitros del diluyente y aquí los 100 miligramos de concentración. Y esta es la orden médica. ¿Listo? Creo que eso ya está más que clarísimo. Entonces, al sacar el resultado de esta fórmula, ¿sí? 38 por 10 es 380 dividido en 100, eso da 3.8 mililitros. 3.8 mililitros, ¿dónde da? Aquí. ¿Sí? Aquí en esta zona de aquí. Perdón. Pasamos a la siguiente. Y en la siguiente nos encontramos, por ejemplo, la orden médica es administrar Opdivo vía intramuscular. Ojo, son el mismo medicamento, pero son dos medicamentos que tienen concentraciones diferentes y están diluidos en cantidades diferentes de volúmenes. Por lo menos, este de acá estaba diluido en 10 mililitros y este de aquí está diluido en solo 4 mililitros. Pero al mismo tiempo, este tiene 100 miligramos de concentración y este solo tiene 40. Entonces, pero fíjense que no importa digamos, la manera en que esté presentado el medicamento o en que esté hecho el medicamento, nosotros podemos hacer nuestro cálculo indiferentemente de ello. Entonces la orden dice administre 15 miligramos de este medicamento. Entonces, claro, la orden médica es 15 miligramos por 4 mililitros, que es lo que está diluido el medicamento en esta zona de acá, ¿sí? 4 mililitros.
Y la concentración total de medicamento que hay son 40 miligramos. 40 miligramos. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, en este ejemplo. Entonces, 15 por 4 es igual a 60, dividido en 40, eso es 1.5. ¿Y de dónde lo sacamos? 1.5, pues ahí. ¿Listo? Voy a mostrarles nuevamente, acá, en esta zona. Fíjense cómo nos encontramos que, por ejemplo, aquí dice que esto es, hay que administrar 1.5, ¿no? Entonces, 1, 1.2, 1.4 y aquí en el medio, ¿sí? En este medio, en este espacio en blanco, es 1.5, ¿vale? Entonces, mucha atención a eso, ¿vale? Porque si lo llevamos a la siguiente línea sería 1.6, no 1.5, ¿ok? Espero que les haya quedado claro ese 3 y 4 ejemplo. Vamos con el quinto y el sexto ejemplo. Aquí vamos a hablar de unidades internacionales. Como les digo, este es súper más fácil. Aquí no hay que hacer conversiones, como pasaba, por ejemplo, en los otros ejemplos, ¿sí? Que había que convertir que miligramo a microgramo y ese tipo de cosas. En ciertas situaciones es necesario, como vimos en el caso del complejo B. En estos ejemplos no. En las unidades internacionales no hay conversiones, no hay que convertir nada. Entonces son muy fáciles de calcular, porque simplemente ya tienes todos los números que necesitas. El médico te dice, administra esta heparina, perdón, lo siento, administre esta heparina $3,000 unidades internacionales cada 8 horas. Y usted obviamente coloca la dosis que están indicando aquí, ¿sí? Aquí va la dosis, listo, 5 mililitros, ¿vale? Que están acá. Y acá abajo las unidades internacionales totales que tiene el medicamento, que son 5.000. Entonces, 3.000 unidades internacionales divididos, multiplicados por 5 mililitros, estos son 15.000 unidades internacionales, o bueno, 15.000, el número entero, y lo divides por la concentración total que tienes. Esta división da 3. Entonces, para poder administrar este medicamento tienes que sacar estos 3 mililitros y administrárselos al paciente. ¿Cómo lo haces? Así, 3 mililitros. O sea, de estos 5 sacas 3. ¿Listo? Y en el siguiente ejemplo dice que hay que administrar dipirona sódica. Ya este es del 5%, esta es la que tiene 5% de concentración. Y eso significa que vienen 25.000 unidades internacionales. 25.000 unidades internacionales, de las cuales el médico te está ordenando poner 20.000. Ponga 20.000 unidades internacionales. Listo. 5 mililitros aquí y 25.000 unidades internacionales acá. El total del medicamento acá abajo. 20.000 por 5, esos son 100.000. Divididos en 25.000, eso es igual a 4. Y ese 4 es esto. Listo. No tiene más complique. Es súper sencillo, no tiene nada de difícil, ¿vale? Espero que lo hayan entendido. Ojo, mucha atención con lo que les voy a decir. Existe la posibilidad, así como lo he mencionado en otros videos, que se presenten situaciones con el cálculo mixto. El cálculo mixto es cuando presentan una fórmula de este estilo. Estas fórmulas consisten básicamente en que dentro de una fórmula de líquidos también hay una fórmula de medicamentos, ¿sí? Esto es una fórmula mixta. Aquí te están poniendo medroxiprogesterona, 75 miligramos, pero también hay que diluirlos en 200 cc o 200 ml de solución salina y ponerlos a 6 horas en macrogotero. Eso es una fórmula de cálculo mixto, o sea, aquí hay líquidos más dosis de medicamento en esta misma fórmula. Entonces, ojo, no se asusten, aquí lo que tienen que hacer es separarlo, ¿sí? Separarlo. Por eso tienen que verse también el video de cálculo de goteo, para que puedan separar esto adecuadamente. Y para separarlo es simple, simplemente cojan una hoja en blanco, la dividen en dos y por un lado colocan cálculo de dosis, por el otro colocan cálculo de goteo. Aquí van a calcular lo que es la dosis del medicamento y acá van a calcular el goteo de este líquido que están ordenando. ¿Listo? 200 cc en este caso. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Simple. Lo que hacen es sacar la fórmula de dosis por este lado, 75 miligramos, ¿sí? 75 miligramos, 1 ml del medicamento que está aquí, 150 la concentración total, ¿sí? Sacan este cálculo, hacen la división que tienen que hacer, 0.5 mililitros, listo, ya tienen el resultado de este.
Ahora sacan el resultado de este y lo que hacen es que 200 cc, 200 ml aquí, son cc y ml son lo mismo, recuérdenlo. Entonces 200 cc o 200 ml aquí, que es la dosis, multiplicado por el factor goteo del equipo, porque es un macro gotero, entonces es 10, y a 6 horas, entonces es decir 360 minutos, entonces 200 por 10 son 2000, dividido en 360 son 5.5 y lo redondeamos a 6. Listo, ya tenemos los dos resultados, dosis por un lado, el goteo por el otro. ¿Listo? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Coger esta cantidad de medicamento, es decir, de este vial sacar 0.5, ¿sí? Y ponerlo aquí en la bolsa de este o en el buretrol de este y hacer que el medicamento, el líquido que está goteando aquí ya vaya con todo y medicamento, es decir, haces esto, ¿ya? Eso es lo que dice esta fórmula. No se compliquen, háganlo cada uno por su lado y luego simplemente diluyen y ya, eso es todo. Bueno muchachos, espero que hayan entendido, que les haya quedado claro cómo funciona esto. Recuerden que tenemos clases personalizadas para auxiliares de enfermería y de servicio farmacéutico sin moverse de casa. Pueden vernos por videoconferencia en vivo a través de celular, tablet o computador. Esto incluye certificación, elija usted el tema. Y también tenemos temas adaptados a su necesidad. Número de contacto 317-885-1605. No siendo más, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.